Hoy me he venido aquí a grabar al patio por cuestión de espacio porque hemos recibido otra incubadora para analizar en nuestro canal. Por si a alguien le queda duda de dónde viene, pues yo creo que está bastante claro, ¿no? Es una incubadora, antes de verla os cuento, es una incubadora, voy a poner bien un poquito derechita la cámara, es una incubadora que la primera vista no me ha convencido mucho cuando la he visto en el anuncio donde la vendían. Tiene cosillas que lo mismo después estoy equivocado y tengo que rectificar en vídeos posteriores, pero bueno, hemos decidido comprarla porque salimos de dudas, porque analizamos otra incubadora más, una incubadora que podemos catalogar de diferente y por supuesto por el precio, porque esta incubadora me ha costado tan solo 13 euros. Y ahora sí, retiramos un poquito el plano y vamos a enseñaros nuestra próxima incubadora a analizar. Fijaros, aquí está, mirad qué pequeñita y es, como aquí decimos, de corcho. Es como si fuera una pequeña nevera con un termostato digital que va a 12 voltios y tiene aquí una entrada para ponerle el cargador del teléfono, que prácticamente es con lo que se alimenta, o directamente de una batería a 12 voltios para incubar. Trae algunas cositas más. Por supuesto, un botecito para pulverizaciones, para el tema de la humedad relativa. Trae un catálogo, un manual que de poco nos va a servir porque prácticamente viene todo en chino. Así que en este modelo prácticamente no vamos a poder compartir el manual. Y bueno, viene aquí el cable para conectarlo, como digo, a un cargador. Y ahora os voy a decir lo que me ha sorprendido nada más verla. Por ejemplo, que fijaros en la tapa que dos pedazos de agujeros de renovación del aire nos trae. Yo lo veo mucho, pero ya digo, habrá que probarla, habrá que analizarla y sobre la marcha veremos. Y ahora el interior, fijaros, trae como un poquito de lana envuelta en un plástico que va sobre todo esto, esta colchita que no es otra cosa que la resistencia, y este cable es la sonda. Según me he podido estar informando antes y demás, supuestamente va de la siguiente forma. Esta parte es la que calienta, con la sonda se deja justo debajo, encima se pone este acolchado, quedaría así, donde directamente aquí van los huevos, ¿vale? Después ponemos la tapa con la mencionada renovación de aire que trae, y la humedad relativa pues no trae ningún recipiente para la humedad relativa, donde se puede deducir que con este bote, con este botecito, haremos pulverizaciones a través de estos dos orificios al interior para conseguir la humedad relativa. Ya digo que trae pocas complicaciones y esta es la incubadora que vamos a someter a nuestro banco de pruebas durante los próximos días. Evidentemente vamos a probar con las pulverizaciones a través de los orificios, pero ya os puedo decir que en lugares donde cueste mucho trabajo el conseguir una humedad relativa, pues estos orificios se antojan muy grandes porque por aquí se nos va a escapar mucho la humedad. En cambio, en lugares donde ya de por sí haya mucha humedad relativa, pues quién sabe, puede que venga bien porque la temperatura, aunque se escape, podemos darle más al termostato, y la humedad relativa, si ya tenemos una humedad ambiente elevada, pues ya digo que quizás esta tanta renovación nos pueda venir hasta bien. Que nosotros con las pulverizaciones vemos que la humedad es imposible conseguirla, pues entonces lo que haremos será
restar capacidad a esta incubadora y tendremos que meter algún que otro recipiente de agua. Esto es lo que tenemos y con esto tenemos que lidiar para intentar conseguir el mejor resultado posible, que los parámetros de incubación queden lo más estable que podamos. Si para ello pues tenemos que reducir el diámetro de estos orificios, pues tendremos que hacerlo. Ya digo que no sé lo que nos vamos a encontrar, supone todo un reto y seguir aprendiendo, que es de lo que se trata. Hoy quería presentárosla y ya digo, durante todo este tiempo nos dedicaremos a ella y ya después en el apartado de ventajas e inconvenientes lo iremos contando absolutamente todo. Pues nada, ya tenemos aquí en nuestro canal, yo creo que un buen reto por delante. Hoy vamos a comenzar ya a ver los parámetros de incubación que trae de casa. Ya después, pues, los vídeos que normalmente solemos hacer, pero hoy creo que es de los más importantes porque tenemos que ver, tal cual nos ha llegado y en el sitio que la vamos a colocar, qué temperatura y qué humedad relativa de incubación trae. Porque es lo que tenemos que hacer con todos los modelos, con todas las incubadoras, sean más buenas o sean más malas, sean más baratas o sean más caras. Antes de ponernos a incubar a ciegas, a mí siempre me gusta comprobar qué es lo que tiene en la bandeja de huevos, que es evidentemente lo que necesitamos saber. Es una incubadora que en principio a mí personalmente no me ha llamado mucho la atención, pero quién sabe, lo mismo después de grabar esta serie de vídeos, de hacerle las diferentes pruebas, tengo que rebobinar y decir todo lo contrario con todos los datos en la mano y arrepentirme de todo lo negativo que a primera vista me ha parecido ver, ¿no? Pero ya digo, lo mejor es meterlas en nuestro banco de pruebas y con el tiempo pues tendremos más datos para sacar conclusiones. Hoy vamos a comenzar aquí ya con este vídeo, con los parámetros de incubación. Pues aquí en este primer plano tenemos el termostato, hemos cogido el cable de carga que trae y bueno, hemos cogido también un cargador, fijaros, un cargador normal del teléfono móvil para meterle corriente a este termostato, a esta incubadora y nada, vamos a empezar a hacer las diferentes pruebas ya, pero lo primero, como no, es ahora encenderla. Eso es lo primero. Vamos a conectar el cable aquí a la corriente. Ahora. Y ahí lo tenemos tal cual. Fijaros que ahora mismo, aquí donde tenemos la incubadora puesta, tenemos nada más y nada menos que 29 grados. Y aquí, por supuesto, lo que nos manda son los días que llevamos de incubación. Ya por conocer un poquito más este termostato, pues aquí tiene una luz. ¿Veis? Que yo imagino que será a modo de oscopio para acercarle el huevo aquí a la luz, a ese LED, y poder ver mediante oscopia pues si hay formación o no. Pero está conectada y ya lo que nos interesa ahora es comenzar a ver, a hacer nuestras mediciones para comprobar qué tal va de los parámetros de incubación tal como nos llega de fábrica y en este sitio que es donde vamos a hacerle todas las pruebas. Temperatura y humedad, eso es lo que manda y eso es lo que vamos a ver ya. Después de tenerla ya un rato funcionando, un buen rato, la temperatura que marca el termostato es de 38,1 grados y dentro, vamos a ver si se puede ver desde aquí, así perfectamente, no llega a los 32 grados, 31,8. Y la humedad relativa, pues 38%. Evidentemente no hemos pulverizado porque yo creo que con eso no vamos a conseguir nada. Simplemente que suba la humedad del tiempo que tarde en evaporarse el agua. Pero digo que no nos va a servir de nada porque no podemos estar todo el día con el botecito en la mano
pulverizando una y otra vez para que la humedad no caiga en picado. Solo con las horas de trabajo, las cosas que se pueden presentar de imprevisto, la familia, en fin, muchas cosas, eso es inviable, estar compensando constantemente con el botecito pues la humedad relativa del interior. Lo que tendré que hacer pues será meter un botecito dentro y comprobar con estas dos aperturas si se escapa mucha o poca humedad relativa y ir sellando hasta que con un botecito pueda conseguir la humedad relativa que necesitamos. Y digo botecito en diminutivo porque voy a intentar que sea algo que no ocupe mucho sitio, porque ya de por sí, fijaros, la incubadora no es muy grande y si metemos cacharros de agua grandes para hacer que la humedad relativa suba a lo que necesitamos, sin tapar estos dos agujeros que también los veo excesivos, pues resulta que mejoraremos una cosa, pero empeoraremos lo que es la capacidad, reduciremos la capacidad de esta pequeña incubadora. Ya digo que fijaros el tamaño de mi mano, que no es grande, y lo pequeña que es esta incubadora. Entonces tenemos que lidiar con la humedad relativa, pero sin intentar pillar demasiado espacio, ¿vale? Porque todo eso será restarle capacidad. Ahora lo que voy a hacer es que, como ya estáis viendo que después de mucho tiempo no sube la temperatura, aunque tarde otro montón de tiempo, voy a hacer lo siguiente. Voy a quitarle toda esta esponja y lo que voy a hacer ahora es sacar la sonda. Esto está calentito, evidentemente. Voy a sacar la sonda, le voy a poner la esponja y voy a dejar la sonda en lo alto. Pero lo voy a intentar hacer porque estoy grabando. Ahí voy a hacerlo así para que ya esté la sonda más retirada de la fuente de calor y así, ¿veis? Así, intentar que suba un poquitín más, ¿vale? Lo dejo ahí, pongo de nuevo la tapa y bueno, vosotros lo vais a ver rápidamente aquí en el vídeo, pero toca dejarla otro buen rato funcionando y ver si así pues podemos conseguir que la temperatura sube. ¿Que la temperatura no sube? Pues tendremos que ajustar ya un poquito el termostato para hacer que esté en 37-38 grados. Y una vez que consigamos estabilizar la temperatura, pues entonces le llegará el turno a la humedad relativa. Pues ha pasado ya un buen rato y vamos a mirar dentro. Tenemos ahí 37,9, casi 38 grados. Y dentro, fijaros cómo ya la diferencia no es tanta. 37,8 grados centígrados. Yo creo que la temperatura, con la idea de poner la sonda justo encima del acolchado, ha venido estupendamente porque casi hemos igualado la temperatura del termostato con lo que realmente hay dentro. Ahora empieza el pero. Fijaros cuánto tenemos de humedad relativa. Tan solo el 25%. Mi idea es coger un recipiente pequeño, llenarlo de agua y meterlo dentro. Pero como esto es mucho, le voy a tapar primero un orificio completamente y vamos a ver cómo se porta la humedad relativa con tan solo este orificio abierto. Evidentemente puede que esto haga que la temperatura también suba. Entonces tenemos que seguir tomando medidas. No podemos decir que la temperatura ya está totalmente controlada. Vamos a ver ahora cómo se comporta con un solo agujero abierto. Vamos a coger este recipiente pequeño, le vamos a echar una poquita de agua, ¿vale? Y lo vamos a meter aquí en un rinconcito para que no se vuelque y no la liemos. ¿Veis? Es un recipiente que no es muy grande, ¿vale? No es muy grande.
Vamos a ponerle la tapa a la incubadora, ahí, y ahora le voy a tapar, como digo, este agujero. Esperaremos un tiempo a que el agua se caliente y veremos si podemos corregir un poquito la humedad relativa y sobre todo si no cambia la temperatura. Pues ya está, hemos tapado uno de los dos agujeros, ¿veis? Se ve perfectamente y le hemos dejado tan solo este libre. Vamos a esperar un rato, yo de vez en cuando le echaré un vistazo, pero como siempre decimos, cada ajuste pues hay que esperar un rato a que se estabilice el interior y podamos dar por bueno los valores que nos marque, ¿no? Además, si os fijáis, puede que sea una tontería, pero bueno, os lo digo. He puesto el botecito de agua justo en esta parte. ¿Para qué? Para que cuando se produzca la evaporación no salga directamente por el agujero que tenga encima. Le he dejado este destapado y aquí en la otra punta pues he puesto el recipiente con agua pues para evitar una fuga estando el agujero libre justo encima. Ya veremos qué pasa dentro de un rato, te sigo contando. Ahora nos encontramos con que marcando el termostato 37,6, después de haber cerrado este orificio, pues dentro tenemos 39,7, casi 40 grados y la humedad relativa tan solo ha subido un poco, está en 35%. Lo que quiere decir que vamos a intentar otra cosa. Vamos a poner la sonda nuevamente debajo y vamos a tapar un poquito más este orificio que queda, que vemos demasiado grande. Hemos quitado el agua, la hemos puesto ahí fuera y vamos a volver a poner la sonda pues como estaba en el interior. Le vamos a poner esta especie de almohadilla otra vez encima y vamos a colocarle el agua de nuevo en este rinconcito, su tapa. Bueno, le voy a colocar el termostato porque si no, no hacemos nada. Y ahora le vamos a sellar de nuevo el otro orificio. Ahí podemos ver el interior, pero no se lo vamos a sellar entero porque la renovación del aire pues tenemos que tenerla sí o sí. Ahí se ve ya sellado, le he puesto fiso transparente, tan solo queda esta pequeña apertura, ¿veis? No es por nada, sino para que pueda mirar a través de él y ver el interior, el medidor de temperatura y humedad, que es lo que nos interesa. Pero ya veis lo poquito que he dejado para renovación del aire y sobre todo intentando que la humedad no suba y la temperatura se quede, o por lo menos intentarlo, controlada. Bueno, esperamos otro rato más, toca esperar y vemos a ver si de esta vez, con las nuevas modificaciones que hemos hecho, pues se centran los parámetros en un porcentaje, en un margen que sea bueno para incubar. Ya habéis visto, lo dije desde el principio, que tanta apertura no conducía a nada bueno, sobre todo para la humedad relativa, y así está siendo. Este orificio, para el tamaño que tiene la incubadora y estando en el techo, es más que suficiente, teniendo en cuenta pues que esta incubadora, fijaros, es muy pequeñita y no tiene mucha capacidad. Además, el espacio que ya hemos perdido colocando ese pequeño vasito de agua. Y volvemos de nuevo y no os imagináis el trabajo que me ha costado ponerme en condiciones esta incubadora en una caja de corcho. Fijaros, aunque aquí tengamos 35,3 grados, podéis mirar aquí adentro y podéis ver lo que hemos conseguido. 38,1 y una humedad relativa del 61%.
¿Y cómo hemos conseguido todo esto? Pues la verdad es que ya te digo, ha sido una lucha durante prácticamente todo el día para poder conseguir estos parámetros de incubación. Resulta que hemos estado tocando el termostato, ya te contaré cuando llegue el momento, pero claro, en el termostato estamos casi a ciegas porque todas las instrucciones vienen en chino. Cuando llegue el momento intentaré buscar por ahí a ver si a la hora de navegar por el termostato pues podemos ver unas instrucciones en español y os lo contamos. Pero si no, pues lo mismo que hemos hecho nosotros lo contaremos todo y hemos llegado hasta aquí, que es lo importante y es lo que cuenta. ¿Que cómo lo hemos hecho? Pues fijaros, quitamos la tapa. He tenido que sacar de nuevo la sonda de la parte de abajo y he tenido que añadir otro recipiente con agua. Son 2, por lo que se reduce el espacio para huevos en la incubación. Pero bueno, no sirve de nada meter más cantidad de huevos si dentro no tenemos unos parámetros ideales para incubar. Podemos meter 100 o 200 en esta caja que si no están en condiciones, pues posiblemente no salga ni uno. Hemos conseguido estos parámetros medio que para una buena incubación y por lo menos el primer paso lo hemos conseguido. Hemos echado a andar, ahora yo creo que con garantías, esta pequeña incubadora en caja de corcho. Ya habéis visto el vídeo, nos ha costado tela marinera poder tener una buena temperatura a priori y una buena humedad relativa para intentar tener las máximas garantías posibles de éxito con esta incubadora tal cual. Y aquí en el vídeo, pues ya digo, normalmente vídeos de un cuarto de hora, yo creo que no se aprecia todo el trabajón y el tiempo que hemos tenido que dedicarle hasta llegar a estas últimas medidas de temperatura y humedad relativa. Hay que dejarla estar después de cada apertura de la incubadora, después de cada fracaso, después de... Nos hemos pegado pues más de un día midiendo, cambiando, volviendo a medir, volviendo a cambiar, hasta que hemos llegado a este punto en donde yo creo que ya los parámetros son muy buenos, pero después de un montón de cambios. Si tú hubieras comprado esta incubadora y tal cual te hubiera llegado, la hubieras metido a incubar, pues el resultado tenía casi todas las papeletas para haber sido malo. Así y todo, como digo, se hace necesario todas estas pruebas de temperatura y humedad para que después no nos llevemos sorpresas a lo largo de la incubación y tengamos que hacer rectificaciones durante la incubación. Porque nosotros hemos tenido que hacer un montón de cambios en este día y pico que hemos estado ahí a hierro, liados con ella, para poder conseguir estos parámetros buenos para incubar. A partir de aquí, si no se tuerce nada más, pues yo creo que ya podemos partir con algo de más tranquilidad, algunas más garantías de conseguir buenos resultados cuando decidamos hacer una incubación en ella. Pero eso sí, también hemos tenido que sacrificar un poquito más de esa capacidad que tiene. Si antes cabían pocos huevos, pues evidentemente ahora tenemos que caben 2 o 3 menos porque hemos tenido que meter dentro esos 2 pequeños recipientes con agua. Pero seguiremos viendo más cosas y por supuesto seguiremos contándotelo todo. La verdad es que hay poco que contar. Normalmente pues es en la tapa donde este tipo de incubadoras pequeñas comerciales suelen traer todo lo que es el entramado de termostato, fuente de calor, resistencia y demás. Esta incubadora ya os dijimos que es muy económica. Una forma de abaratar precios es el material. Aquí le decimos a estos corchos, es como si fuera una pequeña neverita de estas de playa, pero en otras partes del mundo se le dice unicel o tecnopor, en fin, dependiendo de qué parte del mundo
no os veáis, pues el corcho que se le dice aquí tiene diferentes nombres. ¿Qué duda cabe que esta es una forma de abaratar precios? Igualmente que el termostato. El termostato, al tener este conector de alimentación, se ahorra la fuente de alimentación y utilizamos el conector, el cargador de un teléfono móvil. Igualmente podemos usar una batería directamente que nos proporcione la tensión de alimentación que necesita esta incubadora. Ahí viene otra parte importante de ahorro. Ya en el interior, pues lo que estáis viendo, no tiene nada más. No tiene ventilador para una circulación del aire caliente. Tampoco creo que sea necesario porque, fijaros mi mano, yo no tengo una mano grande ni mucho menos, y fijaros todo el espacio que queda una vez que meto la mano dentro, ¿no? Tiene una resistencia que parece más bien una cama de estas que venden para reptiles, con este entramado de resistencia a través de toda la base, pues hace que la temperatura, la verdad, sea más fácil conseguir que sea uniforme en el interior de la incubadora. Lo que quizás no me gusta tanto es el tema de la sonda, que tiene un cable demasiado largo, y esto sin duda va a hacer que cambie, que varíe mucho la temperatura dependiendo de la posición en la que se encuentre. Nosotros en nuestro vídeo anterior, cuando estábamos buscando los parámetros ideales de incubación, temperatura y humedad, ya visteis que conseguimos hacer una calibración aceptable jugando con la posición de la sonda, poniéndolo arriba de esta cama que trae o en la parte de abajo. Ya después he buscado más información. Veréis, os explico. Nosotros lo que hicimos fue poner un par de recipientes pequeñitos de agua como este que estáis viendo, ¿no? Pusimos uno en cada esquina y la sonda al final pues la pusimos justo también por encima de esta cama, este acolchado que trae. Pero después, viendo vídeos, hay vídeos de otros compañeros que han dedicado tiempo a esta incubadora y nos decían o ponían en la descripción incubadora de corcho con cama de agua. Yo entiendo que al traer este plástico, esta tela que hemos metido en el interior, pues una opción para la humedad relativa sería empapar esta especie de algodón y, aparte de servir de cama, pues esto puede proporcionar la humedad relativa. Pero claro, si está en un plástico totalmente hermético, pues qué duda cabe que esa humedad no va a salir de ahí. Nosotros hemos probado, como ya habéis visto, con los vasos de agua, nos ha dado la humedad relativa y la temperatura al final de mucho bregar con la incubadora, y ya con eso nos conformamos. Lo que sí os voy a decir en este vídeo es que lo que yo haría si de verdad me fuera a quedar con esta incubadora sería lo siguiente. Para no perder espacio y para hacerlo de otra forma, yo cogería un recipiente que no fuera muy alto, lo pondría aquí directamente sobre la base y ahora le haría a su vez otra base de rejilla metálica y la pondría con pies un poquito más alta. Entonces no perderíamos nada de espacio y no meteríamos esta especie de algodón en la incubadora, que la verdad es que a mí no me agrada mucho, porque ya con esta resistencia, el corcho, que es un material inflamable, y encima este algodón, no me inspira ninguna confianza, la verdad. Entonces yo, si me fuera a quedar con ella, le pondría, como digo, una base metálica de rejilla, abajo un recipiente para el agua, y ya ahí tendríamos humedad relativa con materiales que no prenden y sobre todo aprovechando al máximo después la superficie que nos quedaría. No perderíamos nada de espacio y por lo menos a mí me serviría de más tranquilidad. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que tendríamos que volver de nuevo a hacer pruebas y experimentos hasta estar seguros de que la humedad y la temperatura fueran las correctas para hacer una incubación con garantías. Pero con esto quiero demostraros que pese a todos los inconvenientes que nos hemos encontrado con esta pequeña incubadora, así y todo hemos conseguido cerca de 38 grados de temperatura y también muy cerca
de una humedad relativa en torno al 60%. Llega el turno al termostato. Voy a darle corriente, lo vamos a encender y os voy a explicar simplemente qué es lo que hemos hecho para ajustarla, para calibrarla y conseguir unos buenos parámetros de incubación. Qué lástima de que no hayamos podido encontrar las instrucciones en español, pero ya digo, de la forma que nosotros también lo hemos hecho, lo hemos conseguido y ahí están los resultados. Pues esto es lo que vamos a compartir con todos vosotros en el vídeo de hoy. Bueno, he puesto un primer plano ahí que se vea el termostato y lo primero, está claro, es darle corriente, ¿vale? Lo voy a conectar, le he puesto el cargador y bueno, no tiene más historia, ahí está. En el número de abajo aparecen los días de incubación y después ahora mismo lo que nos marca es la temperatura. La temperatura que tenemos aquí ahora mismo, que ya estáis viendo que hace calor. Estamos ya, cuando estamos grabando este vídeo, metidos en verano y no queda otra. Después tiene esta luz, ¿veis? Que es para hacer ovoscopias. Es para arrimarles el huevo aquí en completa oscuridad y es un simple ovoscopio que tiene, pero que bueno, que nos puede valer, ¿vale? Ahí tenéis ya, incluso con la tapa quitada, se la voy a poner, como poco a poco va subiendo la temperatura. Y es que, ¿sabéis lo que pasa? Que si partimos de algo más de 30 grados, pues la temperatura rápidamente va a subir, ¿no? Por eso este tipo de incubadoras, bueno, todas las incubadoras en general, en verano consumen menos electricidad porque partimos de temperatura ambiente más alta, ¿no? Vamos a lo que nos interesa. Ya habéis visto que tiene aquí una tecla de más y otra tecla de menos. Eso es para retocar los diferentes parámetros y para ir navegando por lo que es el menú. Si dejamos pulsada esta tecla una vez, un toquecito, te aparece 35, que es el tope de temperatura que tiene marcado el termostato, ¿vale? Eso con un toquecito. Es igual que prácticamente otros modelos de incubadoras. En cambio, si dejamos pulsado, automáticamente, ¿veis? Te aparecen diferentes números, P1, P2, P3, P4, F1, F2, F3, F4. Imagino que como en la mayoría de incubadoras, pues ahí estarán las alarmas, temperatura máxima, temperatura mínima. Si no hubiera podido calibrar la incubadora de la forma que ahora os cuento, pues entonces me hubiera metido en el menú, hubiera visto cada uno de esas letras y solo tendría que buscar la máxima y la mínima y bueno, ir ajustando y variando ahí los parámetros de mínimo y máximo. También imagino que no todas las incubadoras la traen, una tecla para la calibración tal cual, para compensarle hacia arriba o hacia abajo los grados que necesitemos, que es lo más cómodo, es lo más fácil, simplemente yéndonos a la tecla o al botón de calibración, pues ahí fácilmente podemos conseguir pues esa temperatura, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros hemos optado por pulsarla una vez, ¿veis? 35 y décima a décima, ¿veis? Décima a décima, podemos graduarla en lo que queramos, hacia arriba o hacia abajo. Nosotros lo dejamos en 35 porque ya te digo, jugamos con la posición dentro de la incubadora de la sonda y graduándola ahí en 35, pues conseguimos en el interior 38 grados, que es lo que nos valía. Que estéticamente no queda muy bonito el que tengamos aquí en la pantalla una temperatura y dentro otra. Pues sí, pero a mí realmente lo que me interesa son los resultados, es la efectividad. Y lo que nos interesa
sobre todo, está claro que es la temperatura y la humedad relativa que tenemos en la bandeja de huevos. Eso es lo que realmente importa. A mí, que realmente no coincida la temperatura de aquí con la de dentro, me da exactamente igual sabiendo que dentro tengo lo que necesito. Lo que ocurre es que haciendo una buena calibración y haciendo que te coincidan las dos temperaturas, pues está claro que pasando por la habitación donde tengas la incubadora y mirándola, ya sabes realmente que dentro es la misma. Aunque si también sabes la diferencia entre una y otra, pues prácticamente va a ocurrir lo mismo. En incubadoras automáticas lo recomendamos una y otra vez. Este no es el caso porque esta es manual. Pero que aunque tu incubadora sea automática, dicen muchos, yo solo de vez en cuando le echo un vistazo al agua. Siempre es bueno, aunque sea una vez al día, mirar el interior de la incubadora por si acaso ocurre algo que se nos escapa. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre que haya reventado un huevo en el interior con el pestazo que suelta eso dentro de la incubadora. Tened en cuenta que estamos dentro a 38 grados, que es mucha temperatura, y un huevo en esas condiciones pues nos echa a perder la puesta seguro, ¿vale? Por eso, por lo que sea, siempre es bueno mirar la incubadora aunque sea automática. Pues con esto, hablando del termostato y el ajuste que nosotros le hicimos, pues ya lo sabéis. Nosotros miramos la temperatura que trae máxima, se la graduamos en 35 y desplazando la sonda conseguimos colocarla en 38. Se consigue pulsando solo una vez el botón Set, ¿vale? Ahora cuando deje de parpadear, después de unos segundos, cuando se quede fija, pues si quieres ajustarlo o encuentras por ahí las instrucciones, lo dejas pulsado y automáticamente, ¿veis? Te aparece P1, P2, P3, P4 y te van apareciendo las diferentes, ¿veis? Las diferentes funciones. Este puede ser la temperatura máxima, ¿veis? Y así, cosas de investigar. Ya digo, nosotros como lo conseguimos de esa manera, pues prácticamente dejamos de mirar. Con esto, pues hemos visto, en cierto modo, pues cómo navegar o andar por este termostato. Y ya que tenéis cerca la imagen del termostato, podéis ver aquí que la alimentación es de 5 voltios, puede admitir algo más, y que el consumo es tan solo de 10 vatios de potencia, lo que la hace muy buena para conectarle una batería en los lugares donde se vaya mucho la luz o simplemente no haya, ¿vale? Es pues una de las ventajillas que ya hablamos en ventajas e inconvenientes sobre ello. Vamos a hablar de las ventajas y los inconvenientes después de varias semanas lidiando con esta incubadora que hemos encontrado en ella. Vamos a comentar pues todo lo que hemos visto bueno y todo lo que nos ha gustado menos de esta incubadora. Aún así todo, pues hemos conseguido sacar los parámetros ideales de incubación después de mucho tiempo y de hacer pruebas y más pruebas y de todos los inconvenientes que nos hemos encontrado. No son insalvables y siempre hay que tener en cuenta el precio, que nos ha costado tan solo 13 euros. Eso quizás, el precio, haya sido lo que no hayamos visto los problemas como en algo prohibitivo para comprar esta incubadora. Viendo ahora mismo en la actualidad cómo está el precio de otros modelos de incubadora, pues 13 euros tampoco supone un gran desembolso para esta pequeña incubadora, ¿no? Pero pese a todo, pues nosotros, fieles a lo que solemos hacer con las incubadoras que compramos y analizamos en este canal, a continuación te vamos a dar la relación de inconvenientes y ventajas que hemos visto en ella. Lo primero que no me ha gustado es que a la hora de ponernos a andar en el termostato, cuando hemos tenido que meternos en el menú para la calibración y demás, nos hemos encontrado de que todo viene en chino.
absolutamente todo, incluso el manual de instrucciones. ¿Qué trabajo cuesta? Pues hacer un manual de instrucciones donde venga en diferentes idiomas, que es lo que ocurre en la mayoría de los dispositivos, ya no solo incubadoras. Pues en este el manual es muy escueto y ya digo, todo lo que viene en chino. Ahora lo buscaré por aquí en un momento a ver si lo encuentro para que veáis. Incluso la tabla de valores a la hora de intentar hacer algún tipo de ajuste. Por eso nosotros el ajuste o la calibración la tuvimos que hacer de manera muy simple, manejando la temperatura máxima que tenía y jugando con eso y la ubicación de la sonda, que tiene un cable cuya largura pues nos ha permitido poder variarlo poniéndolo encima de este acolchado o debajo según nos ha ido conveniendo. Una ventaja que hemos visto también es la utilización de este tipo de fuente de calor, de este tipo de resistencia. Al ocupar prácticamente esta manta toda la base, hace que la temperatura haya sido bastante homogénea, teniendo en cuenta que la incubadora, ya estáis viendo, es muy pequeñita. Entonces, con eso y con que no trae ventilador, pues tampoco realmente lo hemos echado en falta. Ha sido muy fácil el hacer los ajustes teniendo en cuenta que lo que se consigue prácticamente para toda la superficie de la incubadora. Después, cuando nosotros la compramos y nada más abrirla y verla, nos dimos cuenta de que estos agujeros que traía eran desproporcionados para intentar conseguir dentro buenos resultados. Eran demasiado grandes. Aún así, todo, probamos primero a hacer los primeros ajustes con los agujeros tal cual los traía, pero bueno, fue por que vosotros también lo pudierais ver y comprobar en los vídeos que hemos grabado para esta incubadora. Rápidamente tapamos un agujero y después al poco tiempo tuvimos que tapar este otro, dejando tan solo este pequeño orificio que estáis viendo, para que tenga oxigenación y para que evidentemente no se nos escape la temperatura y mucho más rápido la humedad relativa. En este le pusimos fiso transparente pues para poder ver el interior donde teníamos colocado el termohigrómetro, para así poder ver en cada momento cómo iba cambiando la situación. Y tampoco nos ha gustado para nada este tipo de acolchado para meternos en el interior, porque es como de algodón y bueno, ¿qué quieres que te diga? Esto metido sobre la base de la resistencia y demás, si en algún momento pasa algo, pues imaginaros, algodón, esto de corcho, podemos favorecer que en caso de cortocircuito u otro imprevisto, pues esto prenda más fácilmente. Y la verdad es que ya no tenía ninguna confianza en todo esto. Creo que lo comenté en un vídeo anterior y lo vuelvo a hacer ahora, que nuestra intención, si nos quedáramos con esta incubadora, es pues poner una bandejita de agua aquí que no fuera muy alta, directamente sobre la resistencia, y después hacer un pie con tela metálica con una rejilla para colocarla encima y así poder poner los huevos y no perder nada de espacio al tener que poner los recipientes con agua, que fueron dos los que les pusimos para conseguir esos parámetros ideales de incubación. Si le pones estos dos vasitos, pues ya estamos perdiendo un poquito más de capacidad. Son 3 huevos, que muchos diréis, bueno, son 3, pero bueno, 3 teniendo en cuenta que cuántos pueden caber aquí en este habitáculo, pocos, ¿verdad? Pues 3 con estas cantidades se antoja pues una cantidad bastante importante, mínimo que pudiéramos meter 9 o 12 huevos, que ya estaría bien, ¿no?, para pequeños criadores. Pues estas son algunas de las ventajas y los inconvenientes que nos hemos encontrado con esta pequeña incubadora. Al final hay algo que no me gusta mucho, que es que la sonda tenga un cable tan largo, porque con un pequeño cambio puede cambiar la temperatura fácilmente, pero en este caso nos ha venido estupendamente porque hemos podido jugar con ese cambio de posición de la sonda. Entonces, pues a nosotros nos ha venido bien. Otra cosa que vemos que es una ventaja
es que nosotros le hemos puesto un cargador de teléfono móvil para utilizarla. Pero para los muchos que preguntáis por incubadoras que se puedan alimentar a batería, pues mirad, aquí tenéis una buena opción. Nosotros hemos comprado este modelo más pequeñito, económico, de 13 euros, pero por poco más este fabricante tiene una incubadora que es un poquito mayor y que pueden caber 2,5 2 docenas de huevos perfectamente. Es completamente igual, solo que un poquito más grande. Y lo que os estaba diciendo para que lo vierais, ¿no? Que es que las instrucciones de esta incubadora solo vienen en chino. Hay muchos libretos de instrucciones de otras incubadoras que hemos visto aquí, que ya compartimos también hasta las instrucciones y demás, porque nos lo pedís, pero este lo vamos a compartir simplemente para que lo veáis y lo podáis comprobar. Por eso hemos preferido hacer el ajuste jugando con la posición de la sonda y con la temperatura máxima del termostato, ¿no? Por pura intuición y buscando lo más fácil posible después de mirar por internet, por YouTube y demás, a ver si algún compañero por casualidad hubiera conseguido las instrucciones en español de esta incubadora. Pero en fin, lo hemos conseguido y es lo que nos importa. Ya después en esta otra parte de las instrucciones, pues ya veis ahí que se puede poner con una batería, lo que os comentaba, y también ahí en la otra parte, en la parte derecha, se ve que hay otra incubadora, la hermana mayor, con más capacidad, pero que es completamente la misma. Después aparece aquí en la parte de abajo, en la parte izquierda, un código de barras donde, bueno, un código QR donde me dio el intento por meterme para ver si por ahí podía conseguir las instrucciones, el manual, el español y demás. Pero como ya lo habíamos conseguido de la forma que os he comentado, pues tampoco le hemos visto más interés y lo hemos dejado así tal cual. En fin, que hemos conseguido los parámetros, aquí hemos dicho las ventajas y los inconvenientes e igualmente os lo hemos dicho. Lo más llamativo de esta incubadora, el precio. Y poniéndonos muy a las malas, en el caso de que con esta incubadora quieras utilizar el termostato para hacer otra incubadora ya en un lugar más grande, donde tú quieras, en un microondas o en un congelador de frigorífico o incluso en otra nevera como esta de corcho más grande, pues siempre podemos reubicarlo. Ya digo que el precio no es prohibitivo, son 13 euros y prácticamente está todo aquí. Tanto esto como en el interior, la sonda y la fuente de calor que utiliza, que es como este acolchado que me recuerda a las mantas que se utilizan en los terrarios para reptiles. Pues espero que este vídeo te haya servido de ayuda para conocer un poquito más esta incubadora de corcho.